Muy buenas noches, amigos televidentes. Mil gracias por acompañarnos esta noche, como todas las noches, a disfrutar su entrevista 8 en punto. Esta noche, ya lo hemos adelantado en nuestras diferentes redes sociales, vamos a estar conversando sobre seguridad, sobre la tregua entre las pandillas y, por supuesto, sobre los planes de prevención que se están impulsando hoy por hoy y que a futuro se tiene dentro del engranaje para poder incorporar a aquellas personas que han conformado o han sido parte de una organización delictiva denominada Maras a la sociedad activa, a la sociedad civil. Para conversar sobre este tema le damos la bienvenida al licenciado Astor Escalante, quien es ex fiscal general de la República en funciones. Licenciado, muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Mucho gusto, un placer estar aquí y estamos a la orden para tus preguntas. No, gracias a usted por hacernos parte de su agenda. También nos acompaña el doctor Francisco Beltrán Galindo, ex ministro de Justicia. Doctor, muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Un placer, Astor, gran gusto. Igualmente. Gusto para nosotros, por supuesto, tener a dos personalidades de este calibre esta noche para compartir con todos ustedes lo que ellos piensan con relación a este tema. Importante saludar a Banco Agrícola porque hace posible este primer segmento. Ningún país es igual a otro, pero no es lo mismo ser distinto a ser único. Y El Salvador es único por nosotros, por su gente. En nuestra historia hemos aprendido a hacernos fuertes. Y es que no es lo mismo ser un país que nunca ha caído, a ser un país que siempre se va a levantar. Los mayores nos han enseñado que no es lo mismo tener una costumbre que celebrar una tradición. Mientras que los niños nos han demostrado que es bien distinto cantar el himno que sentirlo. Somos únicos porque somos de El Salvador. Y es que no es lo mismo vivir en un país que ser ese país. Hay una diferencia entre nacer salvadoreño y ser salvadoreño. Banco Agrícola. Mire, esa falsa tregua realmente nunca ha existido, porque todos los días vemos reflejados a través de los medios de comunicación que las víctimas en nuestro país siguen existiendo y realmente son víctimas del pueblo salvadoreño, de gente trabajadora, de gente luchadora, no de estos holgazanes pandilleros que solo se dedican a robar, a extorsionar, rentear, a asesinar. Y es que según el fiscal general, las pandillas no han dejado de atacar a la población. Lejos de coincidir con lo que ha dicho el ministro de Justicia y Seguridad, de que los últimos hechos violentos son atribuibles a la violencia social, Luis Martínez señaló a las pandillas como únicos responsables. La violencia social la genera el accionar delincuencial, violento, inmisericordia, inhumano, destructivo, que solo lleva dolor, luto y bancarrota a las familias de El Salvador. Y eso lo están provocando las pandillas. Es más, el funcionario dejó claro que no está ni estará a favor de este proceso. Realmente nosotros no estamos en contra de una política criminal que sea seria, transparente y de frente al pueblo salvadoreño. Mientras exista un pacto entre pandillas hipócrita, la Fiscalía va a seguir firme en su misión de combatir el crimen organizado, venga de donde venga. En lo que va del año hasta el 7 de mayo, la policía registra 757 homicidios, que todavía representan una disminución respecto al año pasado. Sin embargo, los primeros días de mayo ya han dejado 62 asesinatos, cuando en el 2012 la cifra era de 35. El fiscal general hizo un llamado para que, lejos de reforzar una segunda etapa de la tregua o iniciar una tercera, se combata a las pandillas de forma directa y así traerle tranquilidad y seguridad a la población. Para Teleprensa Canal 33, Salvador Martínez. Dentro de las palabras más destacables del fiscal general de la República, no solamente este día, que ya le presentábamos esta nota en Teleprensa, sino que días atrás lo más destacable de estas palabras es que el pacto entre las pandillas es inexistente. Mire, la farsa tregua realmente nunca ha existido, las víctimas siguen existiendo hoy por hoy, solo se dedican a rentear, a asesinar. Es inhumano, destructivo, que solo llevan dolor y luto a la población salvadoreña, es un pacto hipócrita.
Licenciado Astor Escalante, inicio con usted. Usted estuvo en la Fiscalía General de la República y en el Ministerio Público, y que un funcionario de esta envergadura, que está así con el crimen organizado, que lo está combatiendo, no crea, luego de conocer todos los elementos de una tregua, y que le llame una tregua hipócrita, es una situación complicada. ¿Cómo califica usted hoy por hoy este accionar, esta tregua? Si me permitís, antes de contestarte tu pregunta, quisiera enviarle un saludo adelantado a todas las madrecitas de nuestro país y del mundo, porque también este programa lo escuchan afuera de nuestro terruño. Un saludo a ese ser que nos ha dado la vida y que tanto sufre por nosotros, sus hijos. Bendiciones a todos los que tienen vivas a sus madrecitas, y los que ya no la tenemos, pues contentos de haber recibido esos principios. Ahora entro con la pregunta. Mira, es complicado el tema de la seguridad aquí, en Estados Unidos, en Japón, en China y en el mundo entero. Este tema de lo que es la tregua realmente es una tregua entre pandilleros. Han hecho acuerdos entre pandilleros y hay algunos facilitadores que han sido públicos, el Monseñor Colindres, el señor Mijango, y a partir de ese esfuerzo que ha hecho las pandillas, se presenta una reducción en el tema de los homicidios. Yo creo que eso para el país es importante, pero yo coincido plenamente con el fiscal general de la República que lo que requiere en la sociedad salvadoreña es que la gente que echa tortilla no la maten, que el niño, que la jovencita que no se quiera incorporar a la pandilla, que no la maten, que ya no hayan desaparecidos. Lo que quiere el país es que las extorsiones cesen, que los homicidios cesen, que se terminen. Y creo que aquí los pandilleros y las pandilleras, siempre lo he dicho, deben de amarrarse los pantalones y la falda respectivamente y demostrarle al país, a la sociedad, que verdaderamente quieren cambiar. Un criminal no lo vas a cambiar de la noche a la mañana. Un criminal, incluso cuando se le aplican programas de rehabilitación y reinserción, los criminales no dan el salto de ser asesinos, de ser violadores, de ser extorsionistas, de ser secuestradores de la noche a la mañana. Es todo un proceso. La cárcel es parte también de ese proceso, y a sendos criminales la cárcel los ha cambiado, a muchos en positivo, o algunos en positivo y a muchos en negativo. Los mareros tienen la palabra. Yo siempre he dicho que si los pandilleros quieren ser abrazados por la sociedad, que se dejen abrazar demostrándole a la población que ya no la van a extorsionar, que ya no la van a asesinar. Creo que es importante que reflexionemos sobre si un grupo criminal en el país requiere hacer extorsiones para sobrevivir. Entonces la pregunta es, ¿y la gente humilde, la gente que vive en extrema pobreza, va a ir a rentear, va a ir a extorsionar para sobrevivir? No lo hace. Hay que decirle al criminal que si quiere cambiar, tiene que empezar a sudar la gota fría, la gota, ¿verdad? Con sudor en la frente, y ganarse la comida diaria. Creo que el tema de la tregua tiene aspectos positivos y aspectos negativos. Entonces hay que utilizar y aprovechar los aspectos positivos, que en un momento determinado pueden generar unas condiciones para analizar siguientes pasos, y hay que ver los aspectos negativos para combatir eso. No me cabe la menor duda que la Policía Nacional Civil, el Ministerio de Seguridad y que la misma Fiscalía General de la República estarán investigando, procesando y combatiendo a los mareros y pandilleros que siguen extorsionando, que siguen matando y que siguen afectando a la colectividad. Tiene que hacerlo la Fiscalía y la Policía, pero aprovechar la parte positiva del tema de la tregua que han iniciado entre mareros
mareros para exigirles a los pandilleros o mareros que den un siguiente paso respetando la vida de la gente, respetando la libertad de la población en general. Ok, esta noche acá tenemos una entrevista muy particular porque vamos a ponderar el tema de la tregua. Un ex fiscal general de la República, un ex ministro de Justicia. Doctor Beltrán Galindo, ¿cuál es su apreciación con relación a esta tregua? El fiscal general de la República ha retado a las autoridades. Miren, combatamos directa, frontal y enérgica el crimen. Yo tengo cómo comprobarles que la tregua esta no existe. Las extorsiones han aumentado y cuando usted lo desee nos podemos nosotros sentar a discutir este tema. Bueno, primero tenemos que estar claros de qué hablamos. Y aquí las palabras juegan un rol importante. Primero creo que estamos hablando de dos cosas diferentes. La tregua entre las pandillas, como dice Astor, es un acuerdo entre los mareros de no matarse entre ellos. Ese punto a ninguna autoridad del Estado le interesa ni debe estar metido en fomentar esos acuerdos. A la sociedad en general no le conviene que haya guerra entre los grupos delincuenciales, porque al rato salen víctimas inocentes, pero es un problema entre los grupos delincuenciales. Y si ellos deciden ya no matarse, pues qué bueno que no se maten. Pero no entiendo por qué van a haber facilitadores, o van a haber un ministro de seguridad, o las cárceles se van a poner en su favor. Esa parte es entre ellos. Y va a seguir entre ellos en la medida que los territorios y los negocios entre esos grupos estén repartidos y estén tranquilos entre ellos. Y cuando ya no estén tranquilos, se van a empezar a volver a matar entre ellos. Es un problema entre pandilleros. Eso no es un asunto de las autoridades de seguridad pública. Sin embargo, las autoridades de seguridad pública se han tomado la foto diciendo que ellos han puesto de acuerdo a los pandilleros que no se maten. Eso es como que el presidente mexicano salga diciendo que puso de acuerdo a los carteles de la droga mexicanos que ya no se maten. Ese es un tema que la verdad no merece ni siquiera considerarlo como una cosa seria. Diferente es la tregua con las pandillas, que esa es otra cosa. La tregua con las pandillas sí ya asume que hay una acción del Estado negociando con las pandillas algo. Y eso es obvio que ha ocurrido. Han querido decir que no, pero al final es cierto. ¿Por qué digo que es cierto? Primero, los mueven de condiciones que según la ley es donde les toca estar, que en las cárceles de máxima seguridad, y los mueven a cárceles más blandas, donde les permiten visitas conyugales, les dan teléfono, les dan una serie de cosas. Esa concesión el Estado no la va a dar porque los pandilleros dijeron que ya no se iban a matar entre ellos. La dio porque estaba tratando de lograr algo. ¿Qué es lo que interpreto que quiso lograr? Aquí estoy interpretando, porque uno de los problemas de todo esto es que la comunicación ha sido muy poco transparente, muy poco transparente. Entonces resulta de que yo interpreto que la transacción que se da gobierno Mara es: yo te saco de las cárceles de máxima seguridad, te doy chance que sigas haciendo tus negocios con los teléfonos en los centros penales, pero tú me garantizas un par de cosas. ¿Y cuáles son el par de cosas que el gobierno creo que logra sacarle a la pandilla? No me mates policías, no me mates soldados, alumnos, y no me mates alumnos, y no me mates cobradores ni motoristas de las rutas de buses. Ese fue el acuerdo, al menos en función de resultados. Entonces, la pregunta es, ¿de qué tregua estamos hablando que se está rompiendo? ¿Cuál es la tregua hipócrita y cuál no? El que los pandilleros entre ellos estén de acuerdo, como le digo, a nosotros nos debería sobrar. Pero el que haya una tregua entre el gobierno y las pandillas, allí, con la poca transparencia, sí hay un elemento de hipocresía. Ok, vamos a una pausa comercial. Vamos a aprovechar la experticia de nuestros invitados de esta noche, porque más adelante vamos a hablar de política, porque se le ha acuñado eso a las maras. Pausa, volvemos.
de los homicidios. David Munguía Payés no cree que la diferencia de opiniones debe dar paso a una discusión entre instituciones. Dijo que al final de todo, el responsable de la seguridad es él y que el fiscal no está viendo el proceso de pacificación de manera íntegra. El fiscal no es responsable de la prevención aquí, responsable soy yo. Él puede ver el tema de la tregua entre las pandillas como hipócrita si lo mira desde un punto de vista absoluto. Es decir, las pandillas se comprometieron a no matar y a disminuir los índices ayudar a disminuir los índices de violencia, y si todavía matan, para él eso es hipócrita. Para nosotros es un proceso. Asegura que la tregua entre pandillas ha permitido una reducción de 503 muertes en lo que va del 2013 comparado con el año pasado. Porque la violencia de las pandillas ha disminuido en lo que va del año. Nos ha ayudado a bajar el índice de homicidios de 14 a 5, que es el promedio que estamos teniendo. Como le digo, han habido, en este mes de mayo particularmente, ha habido un repunte. Reconoció que en este mes sí se reportan 22 homicidios, más que en el año pasado, lo que a su vez responde a la violencia social que ha experimentado un repunte. Nos está sucediendo un fenómeno en algunos lugares que se están volviendo más tranquilos. En la medida que la pandilla deja de delinquir en esos lugares, comienzan a aflorar bares y la gente se queda hasta más noche ingiriendo bebidas alcohólicas, y eso nos está generando alguna violencia también. Han habido muertos homosexuales, prostitutas, y eso es algo que no se nos estaba dando anteriormente. Hay un poco de intolerancia en contra de estas personas. David Munguía Payés resaltó que ya se reunió con las jefaturas policiales para tomar nuevas medidas y contraatacar esta nueva tendencia. Para Teleprensa Canal 33, Alonso Castillo. Estas fueron las palabras de las reacciones luego que el fiscal general de la República señalara como hipócrita esta tregua, pero además de esto también dijera, mire, estos centros son pandillalandia, refiriéndose a un lugar en el cual las pandillas se iban a divertir, similar a Disneylandia. Sin embargo, el gobierno de los Estados Unidos, también es importante mencionarlo, se ha desmarcado de cualquier esfuerzo paralelamente a esto. Inclusive la presencia del congresista Robert Menéndez dejó entrever no solamente su escepticismo con relación a esta tregua, sino que en algún momento hasta la recomendó, mire, deberían de tener un plan B por si esto falla. Sus impresiones, Lee. Yo tengo la impresión que el ministro de Seguridad, el director de la Policía Nacional Civil, el Gabinete de Seguridad, no pueden tener solo un plan A ni solo un plan B. La dinámica de la delincuencia del país te exige que tengas diferentes alternativas para combatirlo. He visto que el ministro de Seguridad ha dicho públicamente, y se han visto los operativos en que siguen capturando también pandilleros. Y eso también hay que mencionarlo y hay que ponerlo en el análisis. Concuerdo con el ministro en que él y el fiscal general de la República tienen roles distintos. El fiscal general de la República, ciertamente en el tema de combatir delincuencia, solo se dedica a ese tema. Así lo establece la Constitución de la República en el artículo 193. El inciso primero, segundo y tercero son los más fundamentales en esto, y le manda al fiscal general dirigir la investigación del delito, promover la acción de la justicia y desde luego promover la acción penal en contra de los que resultaron involucrados. O sea, son dos roles diferentes. El ministro de Seguridad dirige, por supuesto, por encomienda del presidente de la República, a la Policía Nacional Civil, así lo establece la Constitución de la República, y sí, como ministerio, y el doctor no me dejará mentir, como ministerio sí le compete al ministerio hacer política de prevención y política de rehabilitación. Creo que aquí, más que discutirse y pelearse entre dos autoridades que yo sinceramente no los he visto pelear,
¿verdad? Sino que tienen enfoques diferentes. Me da la impresión que incluso se han comunicado antes o después de este tipo de declaraciones. Sucede, ¿verdad? Sucede. Tu servidor fue parte de la comisión coordinadora del sector justicia en representación del ministerio, y allí platicaba con el entonces fiscal general de la República, con el licenciado Garry Safi, y cuando teníamos algún zipizape, por así decirlo, pues nos hablábamos, nos comunicábamos y coordinamos. Aquí lo importante es que las dos instituciones se coordinen, para eso está esa comisión tan importante, y que juntos, cada quien haciendo de acuerdo a sus funciones, combatan a la delincuencia. Creo que es importante dejar claro que el que cometa hecho delictivo tiene que pagar por esa comisión de hecho delictivo. Creo que es importante que se le diga al extorsionista: usted no puede ser sinvergüenza y va a vivir del sudor de la persona honrada, sino que a usted lo vamos a combatir. Creo que es fundamental en el tema de las cárceles combatir el uso de telefonía celular, porque ciertamente la tienen, y a nivel de fuera de lo que son las cárceles, combatir el tráfico de armas livianas, armas cortas o armas de grueso calibre en ocasiones, para controlar el auge delictivo del país. Entonces, el mandato que tienen ambos titulares es coordinarse para hacer un mejor papel en cada una de sus instituciones. Ok, doctor Francisco Beltrán, a mí me llamó la atención cuando usted dijo, mire, muy probablemente es un tema electoral, y es que el presidente de la República, Mauricio Funes, ha llamado a los aspirantes a los comicios electorales del 2014 a Casa Presidencial la semana pasada para instruirlos con relación al tema y que ellos puedan tener un poco más de insumos. Raramente Salvador Sánchez Serén cambió de posición, luego el escepticismo, siendo parte de este gobierno, ahora ha dicho que le va a dar continuidad a la tregua. Norman Quijano también cambió su postura y se mostró abierto a seguir el proceso. Pero quien se ha mantenido tajantemente es el expresidente Elías Antonio Saca, donde él ha sido bien claro en decir, mire, aquí no hay transparencia en este tema y yo no puedo garantizar darle continuidad a algo que hoy por hoy a mí no me llena a plenitud satisfactoriamente los conceptos que yo pueda requerir. Sin embargo, los candidatos han sido exhortados por parte de los grupos denominados maras a que libren con ellos un debate, ya sea en cualquier centro penitenciario o fuera de este, para que le expongan a ellos cuáles son los planes a futuro y en qué ellos podrían colaborar. Su opinión. Bueno, yo creo que sí ha habido un uso electoral, más bien una amenaza electoral de usar las pandillas como un elemento de presión. En otros lugares donde se han dado este tipo de pactos, Jamaica para el caso, las pandillas de Jamaica terminaron siendo operadores políticos del partido de gobierno en una especie como de fuerza de choque contra las fuerzas opositoras. Esto es un tema que de alguna manera ya lo vimos acá. Ya las pandillas han tenido un cierto rol de fuerza de choque en determinados municipios. Entonces, lo que se está jugando es con una lógica que va más o menos así. Si las pandillas son, entre ellos y su familia, 500.000 personas, entonces estas 500.000 personas pueden votar en contra de un partido político y tienen capacidad de inclinar a determinada manera. Entonces, los políticos empiezan a ver ahí que hay un tema donde no pueden confrontar abiertamente. Y yo no creo que ninguno de los candidatos, ni el doctor, ni el maestro Sánchez Serén, ni el doctor Quijano, ni el presidente Saca estén respaldando el proceso. Lo que están haciendo es tomando un discurso, tratando de tomar distancia del caso y guardando ciertas reservas de consideración en el caso que ellos ganen. O sea, no quieren tampoco enfrentarlo porque está la amenaza de que si tú me enfrentas directamente, yo me puedo vengar de ti. Entonces yo creo que eso es un tema que hay que verlo así. Ahora, el tema de que si la Mara en sí es una fuerza política o no es fuerza política, mire, yo, mientras sea organización delincuencial, no es cierto que los pandilleros tengan derechos ciudadanos.
Porque eso es un manifiesto hecho desde la cárcel, correcto, por personas ya juzgadas y privadas de su con libertad, su derecho ciudadano suspendido, porque han sido condenadas como delincuentes, y no es cierto que ellos tengan derechos ciudadanos para participar como candidatos, de nada. Entonces yo creo que las cosas hay que ponerlas en su lugar. Distinto es la persona que anda en la calle, que no se le ha acusado de delito alguno. Ese por supuesto puede correr como cualquier otro, pero ojo, hay que recordar que un requisito a veces no tan bien cumplido es de la honorabilidad notoria, ¿verdad? Y alguien notoriamente pandillero no creo que sea honorable notoriamente para hacer un cargo político. Okay. Como digo, hay excepciones, hay políticos no tan notoriamente honorables, pero bueno. Pero en el caso, digamos, de la pandilla es más que obvio. Entonces yo creo que no se podría, ese juego político que se está queriendo hacer, no hace ningún sentido, y yo creo que hay que manejarlo con gran precaución. Ok, licenciado Escalante, retomo las palabras del doctor Beltrán Galindo, porque un periódico, el diario El Mundo, El Confidencial, destacaba precisamente que se podría dar algún tipo de presión de cara, llegando ya a la recta final de los comicios electorales en un año preelectoral. Sin embargo, me llamaba la atención porque decía, mire, lo que pasa es que cualquiera se puede ver presionado por algún tipo de atentado o algo. Sin embargo, el expresidente Saca categóricamente y con conocimiento de causa ha expresado con mucha gallardía, mire, a mí no me parece, yo no tengo la suficientemente información o transparencia para conocer un poquito de esto. Quiero compartir con usted también parte del comunicado donde ciertos integrantes de estos grupos denominados Mara, prácticamente lo que el extracto creo que es el más importante de este comunicado, donde dice: no aspiramos a convertirnos en fuerza política electoral, aunque el derecho nos asista, porque somos salvadoreños y mientras no tengamos causas pendientes con la justicia, gozamos de todos los derechos civiles políticos que la Constitución de la República les otorga a todos los ciudadanos, no excluyendo a nadie por los tatuajes que puedan adornar sus cuerpos. En torno a este tema, el doctor Beltrán Galindo ya nos instruyó en qué casos no. Es más, en los países desarrollados de Europa, Canadá, ya se les permite que los privados de libertad, independientemente de la naturaleza del crimen o del tiempo, puedan ejercer su voto. Su comentario. Bueno, ciertamente de los tres candidatos, el que mejor ha definido el punto es el presidente Elías Antonio Saca. Ha sido muy categórico y ha dicho el presidente Saca, yo lo he escuchado en varias de sus expresiones, que no se puede jugar con el dolor de la gente. No se puede dejar, por ejemplo, que un grupo de delincuentes esté extorsionando a mansalva y en un momento determinado vaya a tener niveles de protección. No se puede jugar con el dolor, con la sangre de las personas, cuando algunos criminales amparados por esferas de convertirse y tratar de ya no cometer hechos delictivos, aparentemente les puedan dar alguna autorización, una carta para niveles de protección, y siguen delinquiendo. Rehabilitar a un delincuente cuesta. Te voy a poner un ejemplo. La carta no es la que ha estado dando el señor Mijango. A ese documento me refiero, a ese documento. Entonces no se puede darles un salvoconducto, por ejemplo, a criminales, y que con eso lo enseñen y que a la vuelta de la esquina estén extorsionando o puyando a una persona. Eso hay que combatirlo, y creo que el presidente Saca ha sido bien firme en eso. Ahora bien, este tema está claro que los que están procesados y los que están condenados específicamente han suspendido determinados derechos y no pueden participar en eventos políticos, ni siquiera votar. En otros países puede ser otra cosa. Vamos a pausa y regresamos con su análisis. Pausa comercial en 8 en punto y volvemos con mucho más.